Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Cómo puedes saber si eres un metabolizador rápido o lento de la cafeína? En la dieta de los deportistas la cafeína suele estar presente más veces de lo que algunas veces somos conscientes. Por un lado, la ingesta de bebidas estimulantes, como por ejemplo el café, es muy habitual. Esto no solo en los deportistas, podríamos decir que en la población general el café y el té son dos bebidas ricas en cafeína que constituyen, podríamos decir, unas bebidas más consumidas a nivel mundial. En el caso de los deportistas, además, algunos suplementos pueden contener ciertas cantidades de cafeína para estimular el rendimiento deportivo. Por ejemplo, geles que se utilizan durante la práctica deportiva que además de una cantidad elevada de carbohidratos pueden contener cafeína para aumentar o estimular ese rendimiento deportivo. Además, la cafeína está considerada como una ayuda ergogénica, es decir, aquella que produce efectos beneficiosos cuando se utiliza como suplemento deportivo, que, como digo, hace aumentar la sensación de alerta, la energía, y hace disminuir o reducir la sensación de fatiga o de cansancio. Por lo tanto, aumenta el rendimiento deportivo. En este caso, claro, la ingesta de cafeína, tanto si la ingerimos como café o si la utilizamos como suplemento, como ayuda ergogénica, no hace el mismo efecto en personas diferentes. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe principalmente a que diferentes personas metabolizan esa cafeína de diferentes maneras. Y esto, a nivel de diferentes estudios, pues se vio que es una característica genética. Muchas veces, o hace años antes de conocer estos genes que influyen en la metabolización de la cafeína, se pensaba que los efectos negativos, ¿no?, que aparecen a veces con el consumo de cafeína se podrían deber al exceso en la dosis, es decir, a consumir más de lo que realmente se debe, o, por ejemplo, a la tolerancia, ¿no?, que se produce en las personas con el aumento o con el uso repetitivo de la cafeína. Insisto, cuando estoy hablando hoy de la cafeína, estoy hablando tanto del consumo a través del café, por ejemplo, en el que la cantidad podríamos decir que es un poquito más pequeña y descontrolada, pero también tendríamos esos suplementos de cafeína. Bueno, esas diferencias a nivel metabólico en la cafeína pueden ser clave a la hora de pautar esas ingestas de cafeína, pudiendo tener, por ejemplo, si yo pongo una pauta genérica, ¿no?, imaginaros, pues todos los deportistas van a tomar la misma cantidad de cafeína como ayuda ergogénica y resulta que uno tiene palpitaciones y al otro pues, no le llega un poco la cantidad, ¿no?, para mantener esa energía a largo plazo. ¿Por qué? Porque la metabolizan de diferente manera. Cuando los deportistas profesionales quieren saber cómo utilizar la cafeína, generalmente incluyen estos análisis, ¿no?, para conocer cómo funciona el metabolismo, si es rápido o es lento, porque eso va a influir, por supuesto, en la pauta de ingesta de esa cafeína. Pero ¿y si no nos hacemos un test genético? ¿Cómo sabemos si somos metabolizadores lentos o rápidos? Pues generalmente podemos intuirlo, no lo podemos certificar, pero lo podemos intuir por el efecto que nos produce la ingesta de la cafeína. Si yo, por ejemplo, ingiero un suplemento de cafeína y noto que esos efectos son
bueno, más o menos rápidos y sin embargo se me acaban al cabo de poquito tiempo, pues quiere decir que la metabolizo rápido. Si yo tengo unos efectos sostenidos, ¿no?, en el tiempo, imaginaros que he tomado el suplemento de cafeína a media mañana y a la noche no duermo, pues evidentemente quiere decir que la metabolizo muy lento. La vida media de la cafeína en sangre se calcula entre unas 3 y 5 horas. Fijaros si ahí ya hay diferencia, ¿no?, en esa horquilla, que por supuesto estaría debida también al diferente metabolismo o a la diferente forma de metabolizar la cafeína de diferentes personas. Claro, cuando se hace una estadística metemos a todos, a los que metabolizan rápido y a los que metabolizan de manera más lenta. Los metabolizadores lentos de la cafeína tienen que tener algunas precauciones, y es que la cafeína se metaboliza con la misma ruta metabólica que muchos medicamentos y se podrían producir interacciones en ese caso entre ambos. Eso sería algo a tener en cuenta, por ejemplo, cuando se pautan o se necesita tomar algún tipo de medicamento y en nuestra práctica deportiva estamos utilizando de manera habitual la cafeína como suplemento ergogénico, y en ese caso deberíamos avisar, por supuesto, al médico para saber si existe esa posibilidad de interacción, ya que podría disminuir, por ejemplo, aún más el metabolismo de esa cafeína y hacer que el efecto sea todavía más duradero, o podría alterar la eficacia del medicamento que se vaya a utilizar. Los metabolizadores lentos de cafeína son más propensos a sufrir efectos secundarios asociados a palpitaciones, exceso de nerviosismo, insomnio, por ejemplo, cuando se utilizan suplementos de cafeína. No tanto cuando se utiliza el café como bebida, porque la ingesta del café crea muy fácilmente tolerancia. También con los suplementos, se crea, pero bueno, con el café yo creo que es un poquito más evidente. A veces cuando nosotros estamos acostumbrados a tomar la misma cantidad de café todos los días, a poquito que la cambiemos vamos a notar mucho efecto. Es decir, un metabolizador lento de café, si habitualmente se toma un café en el desayuno y de repente se toma otro después de comer, ese café después de comer le puede generar mayor cantidad mayor nerviosismo y mayor alteración. ¿Por qué? Porque todavía tiene en sangre restos del café de la mañana. Un metabolizador rápido tendría el efecto contrario. Es más difícil que tenga interacciones con los medicamentos porque esa metabolización de la cafeína es más rápida, y simplemente con separar un poquito la ingesta del café del medicamento podríamos tener mayor facilidad para que se metabolice todo adecuadamente y evitar los efectos de interacción entre ambos. Los metabolizadores rápidos, a pesar de tener tolerancia, no notan ese aumento de los efectos secundarios de la ingesta de café cuando se aumenta la dosis, sino que lo que notan realmente es un aumento de la energía, del estado de alerta y de la reducción de la sensación de fatiga, sin otros efectos secundarios que afecten al nerviosismo o que puedan provocar insomnio. Por lo tanto, esos metabolizadores rápidos de café podríamos decir que son esas personas a los que tomarse un café a media tarde no les afecta, por ejemplo, al sueño nocturno, al contrario de los metabolizadores lentos, que a veces, si son muy lentos, podrían incluso no poder tomar ese café después de comer porque ya les estaría afectando al descanso nocturno. Pues imaginaros si además se utiliza como suplemento y se utiliza a horas por la tarde, ¿no? Pues en este caso podemos tener un deportista que no descanse por la noche, algo que es muy importante.
¿Qué hacemos con los metabolizadores lentos cuando queremos suplementar? Adelantar, es decir, calcular el tiempo en el cual les hace efecto esa cafeína y el tiempo en el cual finaliza ese efecto y adelantar la ingesta. Muchas veces se recomienda ingerir la cafeína entre media hora, 40 minutos, una hora antes del ejercicio físico. Pues en el caso de los metabolizadores lentos, para obtener el máximo de potencia de ese suplemento, a veces hay que adelantar un poquito más la hora de la ingesta. En el caso de los metabolizadores rápidos, habría que tener en cuenta también que la cafeína tiene cierto efecto diurético y ese metabolismo más rápido, que a veces puede provocar que se ingieran mayores cantidades de cafeína, provocaría también que tengamos un aumento de la necesidad de hidratación. Es decir, imaginaros que hemos calculado la tasa de hidratación solo por la tasa de sudoración. Pues en la ingesta, en este caso, de la cafeína podría aumentar también las necesidades de reposición de líquido por ese efecto diurético. Así que ahí hay otros factores también, evidentemente, que habría que tener en cuenta. Pero creo que más o menos, ¿no?, siguiendo un poco las pautas que os he ido dando, podemos distinguir si metabolizamos la cafeína rápido o lento. Pero claro, es que igual decís, yo no me identifico con ninguno. Pues entonces eres un metabolizador normal de la cafeína, que evidentemente hay extremos, pero también tenemos la zona gris en el medio. Personas a las cuales su ingesta habitual de café no les afecta, una ingesta adecuada de un suplemento de cafeína tampoco les afecta así con grandes cambios. Si lo notan, dura más o menos el tiempo estipulado, pero realmente no notan efectos secundarios, pues ni rápido ni lento, sino, como os digo, en el medio, que también hay, como os digo, muchos deportistas que se encuentran en esa zona. Aunque generalmente cuando se trata de catalogar a veces los normales, bueno, pues unos podrían ir más hacia el rápido y otros más hacia el lento, en función de la reacción que tengan frente al consumo de cafeína. Se parece que a todos nos gustan más los extremos que la zona normal. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.